Bien, jóvenes, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver tema nuevo, y es el último tema que vamos a ver en el parcial. El parcial llega hasta aquí. Este parcial ha estado rico en cuanto a temas, es decir, hay varios temas que se van a evaluar. Empezamos con, les voy a decir los que voy a evaluar, no todos los que vimos en el parcial: transporte, transbordo, asignación, árboles de decisión, modelos de decisión y Markov. La primera parte de Markov que vamos a ver entre hoy y el martes. El día de hoy vamos a ver la explicación, vamos a resolver unos pocos ejemplos, se van a quedar de tarea otros tantos. El martes lo resolvemos todos y con eso cerraríamos la primera parte, previa al examen. Luego ya platicamos, si quieren, el martes con más detalle del examen, que sería el jueves de la semana entrante, es decir, dentro de una semana exactamente. Muy bien, para entrar en materia de análisis de Markov, lo que vamos a hacer es trabajar un ejemplo directo para ir explicando cuál es la utilidad del análisis de Markov, en este caso de estados absorbentes. Y ahorita explicamos qué son estos estados absorbentes y se va a entender más con una situación práctica. Dice el ejemplo: una escuela técnica ofrece grados intermedios en un curso de 2 años. La administración de la escuela está interesada en saber cuántos estudiantes se van a graduar por año, cuántos continuarán en la escuela y cuántos renunciarán a la misma. Pensemos en una escuela como lo describe aquí, técnica, donde solamente los cursos duran 2 años. Es decir, estamos en primer año, estamos en segundo año, nos graduamos o nos salimos de la escuela, nos transferimos a otra o simplemente interrumpimos nuestros estudios. Esas son las opciones. Dice, los estudiantes que terminan el primer año pueden continuar en la escuela o pasar a otra. Los estudiantes que renuncian se les considera como transferencia. Si los estudiantes continúan, pueden asistir a los cursos de segundo año o repetir el primero. Los estudiantes que terminan el segundo año se gradúan. Entonces, esta es una descripción platicada, pero siempre será más útil contar con un diagrama que nos represente lo que nos acaban de decir, porque es mucho más sencillo entender la situación que estaba describiendo observando este diagrama. Aquí, bueno, ignoren esta parte de aquí, no tiene nada que ver con el problema, pero los estudiantes están en primer año, en segundo, después de 2 años se gradúan y en cualquier momento se pueden transferir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Primero, segundo, graduado. Este es el proceso, digamos, esta línea representa el proceso normal de esta escuela. Nos inscribimos en primer año, nos pasamos a segundo, nos graduamos. Y en cualquier momento me puedo transferir. Los numeritos que están en los cuadritos lo que representan son las probabilidades de pasar de un estado a otro. Cada uno de estos 4, primer año, segundo, graduado y transferido, son estados. La probabilidad de que una vez terminado el primer año pase a segundo es 0.7. De que lo repita es 0.1 y de que me transfiera es 0.2. Si se dan cuenta, todas las probabilidades alrededor del primer año suman 1, porque son las opciones que yo tengo. Estando en primer año, paso a segundo, me transfiero o lo repito. Esas son mis opciones. Pensemos en una situación donde por la naturaleza de esta escuela, si no acreditamos el primer año, lo tenemos que repetir completito. Un poquito como era en mis tiempos cuando estudiábamos la primaria. ¿Sí? De pronto alguien no llegaba a segundo, a tercero, a quinto, ¿verdad? Y pues es porque tenía que repetir el año. Oye, pero que era muy bueno en deporte o en matemáticas, completito se repetía todo el año, ¿no? Ahora ya no, ¿verdad? Ahora, les enseñan muy bien. Hasta no, una nueva ley que se llaman extraordinarios. A tercero de primaria no te pueden reprobar. Es que les enseñan muy bien.
Nadie llega a esas, nadie llega a esas condiciones. Y bueno, bien. Cuando ya estoy en segundo año, las posibilidades son graduarme, transferirme o repetir el segundo año. Las probabilidades es punto 6 se gradúa, punto 2 se transfiere y punto 2 regresa al segundo año. De nuevo, si yo me ubico en segundo año y veo las probabilidades que están a su alrededor, suman 1. Si por alguna razón, en algún ejemplo, y esto pues, lo aclaro, en algún ejemplo, no sumaran 1, quiere decir que hay algún error. Tienen que sumar 1 las probabilidades alrededor. Y digo en un ejemplo, porque en la vida real nosotros somos los que obtenemos esas probabilidades. ¿De dónde obtenemos esas probabilidades? De los historiales, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, de esta escuela. Oye, ¿cuántos alumnos han cursado el primer año? Tantos miles, perfecto. ¿Cuántos han pasado a segundo? Esta cantidad. ¿Qué porcentaje representa? Y esa sería la probabilidad. ¿Okay? Porque ahorita vamos a trabajar con ejemplos ya digeridos, ya expresados, y lo importante cuando aplicamos este tipo de conocimientos es, oye, ¿y de dónde salieron las probabilidades? ¿Ok? Muy bien. Esta es la representación gráfica de la situación. Una vez que tengo esa representación, es bueno expresarlo de una manera tabular. Pero antes de llegar a esta tabla, vamos platicando un poquito más del fenómeno. Dice, en cualquier caso, la condición de un estudiante en el siguiente año escolar depende por completo de la condición que tiene este año. Es decir, la condición que yo voy a tener el próximo año en esta escuela depende de la condición que tenga yo ahorita. Si yo estoy en primer año, ¿qué opciones tengo? Segundo, transferirme o repetirme. ¿Me puedo graduar en primer año? No. Es como pensar aquí en el TEC, oye, ya en tercer semestre ya me puedo graduar, ya hago los trámites, ya solicito graduación. Como más se van a reír de ti, se te van a quedar viendo con cara rara y te van a decir, pues no te puedes graduar, pero sí te podemos hacer exatec. ¿Sí? Es decir, una vez saliendo del TEC, pues ya eres exatec, ¿no? Pues, haciendo la broma. Pero regresando a eso, hay estados que sí son accesibles y estados que no lo son. Los estados accesibles del primer año, si aquí en esta tabla no me queda claro, me regreso al diagrama y digo, los estados accesibles son segundo, transferencia o repetición. ¿Cuáles dirían ustedes que son los estados accesibles del segundo año? Graduarse, transferirse o repetir. ¿Sí? Puedo regresar, sería lógico pensar que puedo regresar de segundo año a primero. Es como preguntarles a ustedes, salud, una vez aprobada esta materia, ¿hay que repetirla? No, entonces ya la aprobé, o sea, ya cumplí con los requisitos, ¿sí? Solamente que la quiera tomar de oyente, ¿no? Y diga, no, bueno, es que esa calificación no representa mi conocimiento, ¿no? Yo sigo esperando al alumno que haga eso, pero yo creo que me voy a quedar sentado esperando esa situación, ¿sí? Pero bueno, regresando a nuestro ejemplo. Es una situación muy simple, muy sencilla, la tenemos que identificar y encontrar. Alguna vez a mí, la primera vez que vi este tema, se me ocurrió aplicarlo y dije, bueno, una cosa es pararse frente al grupo, explicar la parte matemática, que puede o no ser compleja, ustedes me dirán eso, yo creo que no, pero otra es sacarle provecho a las técnicas que estamos enseñando. Ya les comenté que yo inicié hace 10 años en el campus como director de la carrera de Ingeniería Industrial. Y uno de los fenómenos con los que yo vivía era el fenómeno de captación. ¿Sí? Es una de las responsabilidades que tiene un director de carrera. Atraer nuevos alumnos. El que un alumno se inscriba, ese es el resultado. Diríamos, en esta cadenita que estamos viendo aquí, por eso también este tema le llaman cadenas de Markov, no solamente análisis de Markov, el que se inscribiera era esto. Y el transferido para mí era que decidiera algo diferente a ingeniería industrial, que podía ser otra carrera dentro del TEC, lo cual para mí era como, ok, está bien, ¿sí? O decidiera por otra universidad, ¿sí? Que es muy válido y muy entendible. Eso ya es un fenómeno diferente.
¿Qué pasos había intermedios antes de llegar a inscribirse en la carrera que yo representaba? Bueno, pues dentro del TEC están definidos inclusive esas fases. Uno es que tengas interés por la institución. Es decir, que digas que cuando te preguntaron allá en tu preparatoria, oye, ¿qué universidad te gustaría? Y dijiste, dentro de ellas estuvo el tecnológico. Ah, bueno, entonces te registran como que tienes un interés. ¿Qué tan alto, qué tan bajo? Eso ya tiene que ver con las probabilidades. Y después de que te interesas, tu interés te lleva a presentar un examen de admisión. Y eso es, oye, ya es un interés como que un poquito más expreso, ¿sí? Ya más fijo. Una vez que se presenta el examen de admisión, hay una admisión si pasaste ese examen. Y a eso el tecnológico le llama admitido. Y yo supongo que todas las universidades así le llaman. Entonces, primero estás interesado, después estás admitido, y después, finalmente, estás inscrito. ¿Sí? Entonces, yo planteé mi cadenita de Markov, porque en aquel entonces me habían pedido que como meta, y como en cualquier fenómeno de captación, de atracción, si me permiten la expresión, de clientes, pues hay una meta a cumplir, y esa meta era 80 estudiantes inscritos en ingeniería industrial para agosto de aquel año, que ya no recuerdo exactamente cuál era, ¿sí? Si era el 2007 o el 2008, por ahí andábamos. Bien, regresando a este fenómeno. Mi pregunta era, oye, ¿voy a llegar a los 80? Porque llega un momento, digamos, todos los fenómenos, vamos a decirlo así, la venta del TEC dura un año. ¿Sí? Empieza en agosto y termina en agosto. Y es un proceso que se está repitiendo. Por ejemplo, el jueves pasado yo no estuve con ustedes porque estaba viajando a Playa del Carmen, porque el viernes di una plática ahí en la mañana y otra plática en Cancún en la noche, precisamente en la mañana con alumnos de preparatoria y en la noche sí con público en general. Y es parte de lo que es el proceso de promoción y de captación del TEC, que te conozcan, pero que te conozcan de la buena forma, es decir, platiquemos de lo que hacemos. ¿Sí? Por eso la plática que yo di por la noche pues, fue de simulación, que vamos a llegar a ese tema tarde que temprano en este curso. ¿Sí? Ya yo creo que en unas semanas más vamos a estar hablando de esos temas aquí también en este curso. Pero es el esfuerzo, dicho de otra forma, porque estas probabilidades cada vez sean más altas. Alguna vez me invitaron a un proceso de planeación en el campus Chiapas y me llamó mucho la atención, gratamente, que ellos, cada evento que hacen, y dicen, vamos a hacer un campamento, vamos a hacer un rally, vamos a hacer pláticas, conferencias. De cada evento ellos tienen registrado cuántos alumnos al final se terminaron inscribiendo de ese evento, para medir la eficiencia de los mismos. Si un evento tiene una alta probabilidad de crear interés en nuestros clientes, pues llévalo a cabo. Oye, este evento está bien bonito, nos gusta a todos, pero su porcentaje de efectividad es muy bajo, pues no lo lleves a cabo. A veces los fenómenos se nos confunden, ¿no? Es cuando no medimos eficiencia, creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero al final los resultados no se presentan. Pero bueno, suficiente de explicar hacia dónde va. ¿En qué terminó la historia de la captación? Que sí llegué a los 80 alumnos, ¿sí? Y el modelo me lo compró. O sea, me dijo, sí vas a llegar, con lo que tienes, llegas. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el procedimiento de solución. Esto es simplemente interpretación y planteamiento. Tenemos un diagrama, el diagrama lo llevamos a una tablita y a partir de esta tablita va a empezar la solución. Lo que vamos a hacer es trabajar con Excel el día de hoy. ¿Sí? Ahorita en un par de minutos más lo estaremos haciendo. Explico un poquito el procedimiento y luego lo hacemos en Excel para que todos aprendamos bien qué es lo que se necesita y qué es lo que se requiere para resolver este problema. Aquí lo que llama la atención de la tabla es, aquí están expresados. Este es el estado inicial y en las columnas, los renglones son los estados iniciales y las columnas son los estados a los que se puede pasar.
Estando en primer año hay 0.1 de probabilidad de repetirlo, 0.7 de pasar al segundo, no hay probabilidad de graduarse, es decir, no es un estado accesible, no me puedo graduar estando en primero, y 0.2 de transferir. Segundo año, no hay probabilidad de regresar al primero, no es un estado accesible, y esto lo aclaro porque esto es más conceptual. Ya estoy en segundo, no hay forma de que regrese a primero. Porque a veces los diagramas se dibujan las flechitas y nos da por pensar que la flechita puede continuar, no el dibujo de la flechita. Pero entendamos esa parte, ¿no? Ya no puedo regresar al primer año estando en segundo. De repetir el segundo sí, 0.2, graduarse 0.6 y transferirse 0.2. Los estados de graduado y transferido, si se dan cuenta, la única probabilidad que existe es de permanecer en ellos. Una vez que alguien se gradúa, ya se graduó, ya no regresa a ningún otro estado, solamente tiene probabilidad de permanecer en él. Lo mismo que la transferencia, así lo tiene definido esta institución en este caso. ¿Sí? Para mí, la gente que se transfiere ya no regresa a esta institución, por lo tanto, la probabilidad de que permanezca transferido es 1, nunca regresa. A esos estados que una vez que se llegan a ellos ya no se pierden, es a los dichosos estados que se les llama absorbentes. ¿Sí? Absorben, se quedan ahí, ya no regresan. ¿Ok? Nada más para entender. Porque más adelante vamos a estar hablando de estados absorbentes, estados no absorbentes. Si graduado y transferido son los absorbentes, entonces los no absorbentes son primeros y segundo año. Los estados no absorbentes son los que sí están cambiando de estado constantemente. Y eso lo vimos en el diagrama. De primer año yo puedo pasar a repetirlo, pasar a segundo o transferirlo. De segundo año permanezco, me gradúo o me transfiero. Como cambio es no absorbente. Graduado y transferido solamente permanece el graduado y el transferido y son absorbentes. ¿Ok? Muy bien, suficiente de plática. Vamos entonces a ver la solución a este problema. El paso número 1 dice eliminar las filas de los estados absorbentes de la matriz original. Entonces, las filas que tenían ceros y unos, las correspondientes a los estados absorbentes, las elimino y me quedo con esta matriz. ¿De acuerdo? Paso 2, voy a dividir esta matriz en dos. Las columnas de los estados no absorbentes, es decir, estos 4 datos, corresponden a una matriz que le vamos a llamar H, matriz de no absorbentes. Y las columnas de los estados absorbentes le vamos a llamar matriz salud. Gracias. ¿Sí? Entonces tenemos una matriz H, que son las columnas de los no absorbentes, y una matriz G, que son las columnas de los absorbentes. ¿Ok? Simplemente estoy dividiendo la información, no he hecho nada más. Ahora sí ya vienen las operaciones, para esto es que vamos a ocupar el Excel. Vamos a calcular una matriz Q, que es la matriz identidad menos la matriz H, y a eso le obtenemos su inverso. ¿Sí? Entendiendo que el inverso de una matriz no es el inverso de los valores de la misma. Aquí está la operación. ¿Sí? Aquí está la matriz identidad, es una matriz que tiene unos en la diagonal principal y 0 en el resto de las posiciones. La matriz H la tengo en la filmina anterior, aquí la podemos ver. Esta es la matriz H. Restamos uno a uno los elementos, obtenemos esta matriz de aquí y esa es la que le vamos a obtener su inverso. Aquí está todo directo, ahorita lo vamos a hacer paso por paso. ¿Sí? Esta matriz que tengo yo aquí es el inverso de esta. Aquí nada más lo que quiero es que razonemos el procedimiento. Calculo Q, que es la matriz identidad menos H, inverso, y después vamos a calcular una matriz que le vamos a llamar R, que va a ser el producto de la matriz Q, que acabamos de calcular, por la matriz G, que es la matriz de estados absorbentes, que es esta matriz que está en esta figura.
¿Ok? Entonces, aquí es donde nos vamos a pasar a Excel. ¿Sí? Porque platicadito, a lo mejor lo entendemos, a lo mejor no, pero en Excel todos vamos a ir avanzando al mismo paso y vamos a entender muy bien la operación. Entonces, no se preocupen, ahorita voy a repetir todo esto, pero en el Excel. ¿Sale? Bien. Entonces, les pido por favor que lo abran. Vamos a copiar los datos igualitos. Yo creí que no volvería a ver las matrices en mi vida. Para que veas que todo tiene regreso. Everything strikes back. Vamos, tiene primero de semestre. Más o menos, por ahí. ¿Es necesario que copiemos ¿El diagramita? No, yo me lo voy a poner aquí para poder copiar rápido las probabilidades. Entonces, jóvenes, lo primero que voy a hacer es ese diagrama que está ahí, transformarlo a la tabla, que ya la teníamos en PowerPoint. Entonces, los renglones y las columnas van a ser iguales. Los primeros renglones van a ser los estados no absorbentes, primer año, segundo año. El tercer renglón va a ser el primer estado no absorbente. Yo le voy a poner transferido. Y graduado. Las columnas son exactamente lo mismo. Hay que respetar el orden de preferencia para que la información no se nos vaya a confundir. Esta tablita lo único que va a tener es la misma información de ese diagrama. Y es información que ya también revisamos por ahí en las filminas. Entonces, en esta casilla, donde los renglones es el estado inicial en donde estamos y las columnas es hacia dónde vamos, vamos a observar el diagrama y vamos a ir pasando la información. La probabilidad de estando en primer año repetirlo es 0.1. La probabilidad de estando en primer año pasar a segundo es 0.7. La probabilidad de transferirme es 0.2. Y no hay probabilidad de graduarme porque estoy en primer año. En segundo año, las probabilidades son las siguientes. 0 de regresar al primer año, no es un estado accesible. De permanecer en segundo año es 0.2. De transferirme también 0.2. Y de graduarme 0.6. Finalmente, los estados absorbentes solamente tienen probabilidad de permanecer en ellos. Cuando me transfiero solamente puedo estar transferido y cuando me gradúo permanezco graduado. Muy bien. Eso que tenemos ahí simplemente es una representación en tabla del diagrama. Si el diagrama está o no está en el archivo de Excel, eso es lo de menos. Lo que sí tiene que estar es la tablita, porque con esa tabla vamos a trabajar. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Teníamos que calcular una matriz Q, que es igual a la matriz identidad menos la matriz H. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir la matriz identidad. La matriz H y la matriz G que nosotros vimos eran matrices de 2 renglones y 2 columnas. Dicho de otra forma, su orden es 2 por 2. Lo mismo va a pasar con la matriz identidad. Entonces voy a definir una matriz identidad, le voy a llamar I, que tenga unos en la diagonal principal y ceros en el resto de las posiciones. Para poder trabajar con ella. ¿Puede repetir eso? Sí. Es la matriz identidad del mismo orden que la matriz H y G de 2 por 2.
Y la matriz identidad sería el equivalente al 1 en matrices. Es decir, unos en la diagonal principal, como la puedes ver ahí, y ceros en las otras posiciones. Y los valores de esa matriz siempre son ceros. Unos, exactamente. ¿Sí? Unos en la diagonal principal y ceros en todas las demás. Bien, la matriz H, la matriz G, pues simplemente es copiar los resultados, ¿no? Y decimos, la matriz H es la de estados no absorbentes. La matriz G es la de estados absorbentes. ¿Ok? Adelante, pregunta. H es absorbente. H es no absorbentes y G es absorbentes. ¿Sí? No he hecho otra cosa, jóvenes, más que pasar información, ¿eh? Todavía no hemos hecho ninguna operación. Sí, esos son los para. ¿Cómo van? ¿Ya tienen la información? ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer ahora es, vamos a restarle a la matriz identidad la matriz H, y eso lo vamos a hacer un elemento a un elemento. Quiere decir, la matriz identidad la tengo aquí arriba, su primer elemento es 1, el elemento 1, 1 de esa matriz es 1. ¿Cuál es el elemento 1, 1 de la matriz H? 0.1, entonces a 1 le voy a restar 0.1. Después, al elemento 1, 2 de 0, le voy a restar el elemento 1, 2 de H, 0.7, y va a quedar 0.7 negativo. Al elemento 2, 1 de la matriz identidad, 0, le voy a restar el elemento 2, 1 de la matriz H, 0, y queda 0. Y finalmente, al elemento 2, 2, 1, le resto el elemento 2, 2, 0.2, y nos va a dar 0.8. Vamos haciéndolo en Excel, y eso es nada más ir programando las formulitas de manera sencilla. Y le decimos igual a este elemento, el 1, 1 de I, menos el 1, 1 de H. El 1, 2 de I, menos el 1, 2 de H. El 2, 1 de I, menos el 2, 1 de H. El 2, 2 de I, menos el 2, 2 de H. ¿El punto 9 de dónde salió? Estoy restando elemento a elemento. El 1, 1 menos el 1, 1. 1 menos 0.1. Le quitó los de la plaza y que ¿Vamos bien? ese diagrama no aparece en el PDF que subió a blanco. ¿Cuál diagrama? Perdón. No. Eso no apareció. Eso lo agregué ayer. ¿Ya tenemos la operación de la resta, jóvenes? Muy bien. Ahora vamos a calcular el inverso de esa matriz que acabamos de calcular. La matriz I menos H le vamos a obtener su inverso. Para eso, también la matriz inversa va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces yo voy a seleccionar las 4 celdas donde yo quiera que esté la matriz identidad. Es bien importante que estén seleccionadas las 4 celdas. Y luego, en el renglón de fórmula, vamos a teclear lo siguiente.
M inversa, ¿sí? M inversa, y seleccionamos la matriz a la que le queramos obtener su inverso. Profesora, ¿cómo se dice en inglés? Ahorita lo verificamos si gusta. Como que lo seleccioné y ya de ahí ya no me aparece. ¿Cómo seleccionamos todo? A ver, jóvenes, si me permiten terminar, ahorita voy con cada uno de ustedes. Recuerden, no es clase de Excel, es clase de modelos cuantitativos. ¿Ok? Bien. Es que más se tiene que seleccionar. Entonces, si me siguen acá, ahorita resolvemos todas las situaciones que tengan ustedes ahí en sus pantallas. ¿Ok? Porque este es el pequeño truquito que tiene. ¿Sí? Selecciono el área, tecleo M inversa, selecciono la matriz y no le doy un enter como tradicionalmente lo haría. Le vamos a dar control, shift y enter. Esa es la matriz inversa. Me salió lo mismo que Se llama Q. Se llama Q. Muy bien. Entonces, ¿ya tienen la matriz? Control Shift Enter. Una idea de cómo sería. ¿Sí? ¿Ya? Una idea de cómo sería. Es que vea. Inverse matrix o algo así. No, selecciono los cuatro, le doy acá, le doy igual. No son nombres. Esas son no absolutamente. Sí, pero cualquier. A ver, no empiezo por la M, por ahí. Sí, es que el primer año y segundo son. No aparece absolutamente nada. ¿Cómo se llama esta Selecciono A ver, ¿tú te quedas con esta? A ver, como se llama los cuatro. modelo de mapa. Sí. Marco, se quedan en el sillón, nomás para ver qué hace. Ajá, para ver qué cámbiala, ¿por qué? No sé. Sí, pensé que me preguntabas de eso. Se preguntaba de la Ahí está. Pero ya te puso que era. Me parece que no. Sí, pero. Ya te dije cuál era el Yo no vuelvo comando. a hacer. M in. Es que yo creo que como son Creo que no las tiene las vocales. Creo que no entiende cuando se salen las cuatro. No, sí, ya me salió. Y ahora ya no puedo borrar eso. Bueno, bien, todavía no hemos acabado, jóvenes. Esta matriz, la explico antes de continuar con el procedimiento. Esta matriz, su significado es tiempo. Tiempo que se permanece en los estados. ¿Cuál? La matriz Q. La matriz Q, su significado es tiempo. Tanto renglones como columnas son estados no absorbentes. Entonces, el primer renglón de la matriz Q es primer año. El segundo renglón, segundo año. La primer columna, primer año. La segunda columna, segundo año. ¿Sí? Me voy a concentrar en la diagonal principal de esta matriz,
que son la información más importante. ¿Sí? Voy a seleccionar estas casillas nada más para indicar su explicación. Como la matriz Q es tiempo, este 1.1111 significa, en promedio, las personas se tardan, o los alumnos se tardan, 1.111 años en terminar el primer año. No quiere decir, es un año y el 11% de otro y ya terminé. No, lo que quiere decir es, muchas personas se tardan un año y pocas se tardan 2 o más. Cuando yo saco el promedio, me da 1.111. O sea, yo tengo 10 unos, 3 2 y un 3. Ok, por eso sale este 1.111. En promedio, una persona se tarda 1.25 años en terminar el segundo año. ¿Qué quiere decir? Que hay más personas que repiten el segundo año que el primero. ¿Sí? De nuevo, no quiere decir que hago un año, 25% del otro y ya lo termino, sino que muchos lo hacen en un año, pero ahora una proporción mayor se tardan 2 o más años. ¿Okay? ¿Para quién será importante esta información? ¿Qué? Pero ¿y para los alumnos, las familias de los alumnos, no será importante? ¿Sí? ¿No será importante presupuestar este punto 25? ¿Sí? Es decir, híjole, más vale, ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y no lo ocupe, pero el historial así lo dice. ¿Sí? De hecho, dentro de las estadísticas de muchas universidades existen este tipo de situaciones, de saber, oye, ¿y cuánto me voy a tardar en realidad en terminar una carrera? La mayoría lo hace en el tiempo que está estipulado, pero antes, cuando yo estudiaba en el TEC, la única razón por la que alguien se tardaba más era porque había reprobado. Ahora las razones no deja de existir esa, pero son muy diversas. ¿Sí? Hay personas que, a mí me tocó cuando era director de carrera, ustedes tendrán compañeros que de pronto no inscriben todas las clases, porque están trabajando, porque tienen otras actividades que hacer, o como alguna vez me lo dijo un alumno, se la quieren llevar un poquito más tranquilo. ¿Sí? Dicen, oye, 6 materias no, pero 5 sí, y así me la voy llevando, y ya sabemos que me voy a tardar un poquito más. Hay muchos alumnos, ya desde que yo estudiaba, se presentaba este fenómeno, que ya tomaban el verano como un periodo más. Y entonces, llevo 5 enero-mayo, 2 en verano, 5 en agosto-diciembre, y de todas maneras completo las 12 materias al final. Esas son formas de hacerlo. A lo que voy ese es este significado. ¿Sí? Va a haber personas que se van a tardar un poquito más. Oye, eso es bueno, eso es malo, depende del fenómeno que estemos analizando. Así de sencillo. ¿Okay? Si estuviéramos hablando en un proceso productivo, ¿qué estaríamos diciendo? Caray, este es un retrabajo de piezas. Lo que para una persona que razona puede ser perfectamente entendible, para un fenómeno productivo dices, no, ahí sí no me gusta. Un 11% de piezas retrabajadas en el primer proceso y un 25% de piezas retrabajadas en el segundo, pues caray, eso ya lo traducimos a un costo. Esa pieza la tengo que tiene que volver a pasar por el proceso, volverle a invertir, ¿sí? para que quede en las condiciones óptimas. ¿Okay? Esa es la matriz Q, esa es la información que nosotros podemos obtener de la misma. En el procedimiento venía el cálculo también de una matriz llamada R, y esa es la que vamos a hacer ahorita. La matriz R es la multiplicación de la matriz Q, la que acabamos de calcular, por la matriz G. Entonces, similar a como hicimos con la matriz inversa, voy a seleccionar las 4 casillas y ahora vamos a usar un comando que se llama mmult. Mmult de multiplicación de matriz. Abro paréntesis y luego dice
matriz 1, matriz 2. En multiplicación de matrices, el orden de los factores sí afecta el producto. Entonces, primero es la matriz Q y después es la matriz G. Entonces, la matriz Q es esta que está aquí. Le doy coma aquí arribita. La matriz G, aquí la tengo. Ahí está. E igual a como lo hicimos con la matriz inversa, Control Shift, Enter. Y estos valores que yo tengo aquí son mi matriz R. La matriz R es una matriz de probabilidad. Ahorita que todos la terminen de calcular, la explicamos similar a como hicimos la explicación de la matriz Q. Sí, claro. Probabilidad. Pregúntale bien el procedimiento. Probabilidades, pero ahorita explicamos. Para empezar, esto ya se me ve perfecto. No sé por qué. Ya lo puedes mover. Me muevo aquí, selecciono igual. Oye, ¿cuál es la de Dime inverso. Pero Ya no me sale ahí. ¿Cuáles son las que así era. Sí, ya me sale ahí ahora sí. Ok. Es que no se grabó porque a nosotros nos salió ahora sí. Selecciono los cuatro. Ajá, y ya. Y ya me salió, no sé por qué no me salía. No, es mi presencia. Es que solo me salía el 1.11 y los demás no me salían. Ok. No, a lo mejor hay veces que son sensibles a los botones. Entonces, quita uno tantito la mano y ya no interpreta el proceso. Porque si no, no me salía. Y cuando se te trabe, lo más fácil es hacer o sea, mover el cursor a donde está el logo, y luego vemos cómo lo quitamos. Ahí se queda. Mejor. A ver, ¿Por qué no lo? Es que como se puso la la entrada normal que va de la corriente del cuadro. Era un menos qué. Ah, ¿qué verdad? Sí. Ve. porque se seleccionaron los cuatro. Vamos a hacer entonces, ¿verdad? Exactamente. Ok. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Ya bien? ¿Sí? Ah, no, ahorita lo tengo. Ah, pero no me salió lo mismo. Muy bien. Vamos a explicar entonces la matriz R. La matriz R, decía, es probabilidades. Similar a la matriz Q, sus renglones van a ser los estados no absorbentes, pero sus columnas van a ser los estados absorbentes, en el orden en el que los tenemos en nuestra matriz original. Entonces, el primer estado absorbente es transferido y el segundo es graduado. Vamos a explicar el primer renglón, que es el más importante, su significado. Este punto 416.66 que tengo aquí significa un alumno que está en primer año tiene el punto 417, redondeemos, de probabilidad de transferirse en cualquier momento en el tiempo. Puede ser que se transfiera en primer año, puede ser que decida transferirse hasta el segundo,
Pero una vez que están en primer año, hay un punto 416.6, salud, de que se transfiere. Y un punto 58.3 de que se gradúe. De probabilidad. De probabilidad. Esto quiere decir, cuando tú entras a esta escuela, tu probabilidad de graduación es del 58.3%. ¿Qué me dirían de esa escuela? ¿Está haciendo las cosas bien? ¿Está haciendo las cosas mal? Se las cambio. Llegaron el primer día con sus directores de carrera, ya están inscritos, ¿sí? Y les dice cada uno de sus directores o directoras de carrera, la probabilidad de que te gradúes es del 58%. Ya cuando lo ponemos en una situación personal dices, no, espérate. A mí me dicen eso y digo, espérate, a que llegué, ¿no? O sea, dicho de otra forma, lo mismo es que salga bien a que salga mal. Porque 58 se parece mucho más a 50 que a 1. Entonces, en este proceso diríamos, aquí las cosas andan bastante mal. ¿Sí? Quienes estudien en el área de mercadotecnia, tener una probabilidad de que el cliente permanezca contigo del 58% quiere decir que el cliente no es fiel, ¿o sí? Es decir, tengo una fidelidad del 58%, ¿eso es para presumirlo? No, ¿verdad? No, entonces, tengo una fidelidad del 100%, del 90%, se me va 1 de cada 10, y ya es mucho, ¿no? En fenómenos de mercado, perder el 10% del mismo es perder un montón de clientes. ¿Sí? Y por alguna razón, ese 10% en todos los fenómenos productivos, en todos los fenómenos de servicio, está presente. Todas las empresas no se pueden permitir perder más del 10%. Pensemos en esta se permite perder el 416%, el 41.6. El punto 416 o 41.6. ¿Sí? Dicho de cualquier forma, ¿no? Pues está bastante mal, ¿no? O sea, hay mucho que trabajar con ellos. Análisis de Markov es lo que nos permite. Pone en evidencia una situación que la podemos percibir, pero no la cuantificamos. Hasta que la cuantificamos sabemos de qué se trata. ¿Por qué dije que el primer renglón es el más importante? Porque es como adelantarme en el tiempo. Desde ahorita que estamos en el inicio, yo ya sé cuántos se van a transferir y cuántos se van a graduar. Si yo pregunto, llegaron 1000 a primer año, ¿cuántos se van a graduar? 1583. ¿Sí? ¿Cuántos se van a transferir? 417. ¿Ve? Esa es una pregunta como que muy directa. Pero pensemos que esta universidad está viviendo un proceso de certificación, que cada vez son más comunes las certificaciones en todas las organizaciones, y dicen, híjole, es que dentro de mi certificación yo dije que vamos a graduar o que vamos a estar graduando durante los próximos 10 años 1000 alumnos. ¿Cuántos alumnos tienen que atraer para que gradúen 1000? Denme la cantidad exacta. No sean malos. ¿Cómo le harían? Usando esa información. Yo quiero 1000 aquí. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuántos tienen que llegar aquí a primer año? Para que aquí, eventualmente, existan 1000. Este estado es graduado, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de, estando en primer año, graduarse? Punto 583. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si quieres 1000 divídelo entre la probabilidad de que llegue aquí, entre punto 583, y tienes, ¿qué cantidad me dijiste? 1715. 1715. ¿Sí? Porque ahorita que me dijeron 2000, les dije sean más exactos. Porque créanme que en estos fenómenos o en cualquiera, no es lo mismo atraer 2000 clientes que 1715. Dices, bueno, tengo un colchón. ¿Sí? Hay como 200 que no requeriría. Si los tengo, qué padre.
pero si no, cumplo de todas maneras mi meta. Eso fue lo que yo hice, me están pidiendo 80 aquí. ¿Cuántos necesito acá? ¿Sí? ¿Cuántos necesito que estén admitidos y diciendo, yo quiero estudiar tu carrera? Ah, eso era lo que me preocupaba. ¿Por qué? Porque lo demás, esta es mi chamba. ¿Sí? Es hacer una serie de actividades, estar cerca con ustedes para llevarlos de su admisión a su inscripción. Y hay muchas cosas que hay que hacer ahí. No solamente talleres, actividades, sino seguimiento de becas, situaciones académicas, inclusive personales en algunos casos. Pero ahí lo que nos diría es, oye, necesitas 1715. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo de todas maneras aquí en el Excel para que no se quede platicada la operación. Decimos, queríamos 1000. Y lo dividimos entre la probabilidad de graduarse. Y ahí tenemos los 1714, 1715 tendríamos que decir, porque con 1714 pues no llegamos. Pero con 1715 sí. Desde luego, como aquí estamos hablando de personas, pues no tiene sentido hablar de decimales. Entonces aquí tendría que ser la respuesta 1715. Es decir, a la hora del examen no me van a decir 1714.285 alumnos. Y yo les voy a decir, mira, el 1714 te lo entiendo perfectamente. Del punto 285 alumnos, esa es la parte que se me complica. ¿Qué va a llegar? ¿Una pierna y un brazo? ¿Media cabeza? Te dirían algunos profesores, pues así parece. Hay alumnos que parece que llegó el 80% nomás del alumno, ¿no? Perdón. ¿Redondeamos o qué hacemos? Sí, siempre redondear. Siempre irte al valor mayor. ¿Sí? O sea, esos son los alumnos que se tienen que inscribir. Exactamente, esos son los alumnos que tendrían que llegar al primer año para que se puedan graduar 1000. Ahora les voy a hacer una pregunta tipo examen. ¿Ok? Esa fue como de calentamiento nomás, como para usar la matriz. ¿Sí? Digamos que yo tengo el número de transferidos y tengo 400 transferidos. Vamos manejando cantidades redondas. Se transfirieron 400. Pero estamos en una junta de trabajo, me dan ese dato de 400 transferidos. O sea, están aquí. Y mi pregunta es, ¿cuántos se graduaron? Si en ese ejercicio se transfirieron 400, en ese mismo periodo, ¿cuántos se graduaron? ¿Del año 1? Desde una generación, digámoslo así, se transfirieron 400. Entonces yo soy el director de la zona. Soy el ingeniero Pompa y pregunto, oye, ¿cuántos se graduaron? ¿Cómo lo hacemos? Primer pregunta. Tengo una sola matriz de probabilidades. Entonces, la parte sencilla de esto es, tenemos que entender, me están preguntando de graduados transferidos, entonces la matriz que yo voy a utilizar es esta de aquí. Me están preguntando de tiempo, entonces la matriz que tengo que usar es esta. Entonces, la parte fácil es decir, como yo les estoy preguntando, si aquí hay 400, ¿cuántos se graduaron? Entonces, yo tengo que usar la información que está en esta matriz. Y solamente vamos a usar la información de este renglón. Entonces, no hay mucha tela de dónde cortar. Es decir, hay pocos datos que yo puedo utilizar para contestar esa pregunta. Entonces, no debe de ser complicado el procedimiento. Se los vuelvo a preguntar. Si hay 400 aquí, quiero saber cuántos se graduaron y tengo estas dos probabilidades, ¿cómo las utilizo con esa información de 400 para obtener mi resultado? Pregunta, ¿hay alguna probabilidad directa entre transferido y graduado aquí en la matriz R? No.
entonces tengo que hacer otro tipo de operaciones. Pero las únicas operaciones que vamos a hacer van a ser multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. ¿Puedo poner el cursor encima del 1614? Sí. Ah, el cursor, pero este de acá. Ahí está. Entonces, 558. ¿cómo le hacemos? ¿Me platicas el procedimiento? Dividí 1000 de 1000. 400 que fueron transferidos. 400, ajá, Su probabilidad. entre este, Ajá. entre la probabilidad de transferirse. 962 de los transferidos. Eso quiere decir, para que hayan llegado 400 aquí, quiere decir que llegaron a primer año 900. Entonces, todavía esa no es la información que yo quiero. ¿Y ahora qué más hiciste? Multipliqué por la probabilidad de graduarse. Por la probabilidad de graduarse. Entonces, te fuiste hacia atrás para saber cuántos había al inicio, y luego dijiste, de esos que había al inicio, ahora sí, con la probabilidad de graduación de punto 583, ¿cuántos se gradúan? ¿Y cuál fue la cantidad? 558. 558. Entonces, con este problema, esa sería una pregunta a realizar, una pregunta cruzada, que con la información que me den más las probabilidades que obtuve, tengo una información importante. Entonces, vamos a hacer el cálculo en Excel de esa pregunta. Decíamos, 400 transferidos entre la probabilidad de transferencia, punto 416. Yo a eso le llamo, cuando divido, es como que viajar en el tiempo hacia atrás. Divido para saber cuántos había. Si multiplico es cuántos me quedan. Sí, eso es para ir al futuro. Entonces, yo quiero saber cuántos había, porque a mí no me interesan los transferidos, a mí me interesan los graduados. Con esta división, yo obtendría 960 alumnos que llegaron al primer año. ¿Eso es lo que me preguntaron? No. ¿Cuántos se gradúan de esos 960? Ah, bueno, entonces regreso a la fórmula y digo, ahora esta cantidad la multiplico por la probabilidad de graduarse. Me quedan, ahora sí, exactos, 560 alumnos graduados. ¿Sí? Entonces, si se transfirieron 400, eso quiere decir que se graduaron 560. Dicho de otra forma. ¿Ok? En un fenómeno como el que platicábamos hace rato, si perdí 400 clientes, bueno, pues ¿cuántos me quedé? Pues ya me diste la mala noticia. Ahora dime que por lo menos tenemos más clientes todavía de los que se nos fueron. Diríamos, bueno, sí, pero no tantos, ¿eh? Entonces, casi perdemos los mismos que los que nos quedamos. Después del examen parcial vamos a ver fenómenos de, ok, esos perdiste en una ocasión, y si seguimos igual, ¿qué nos va a pasar dentro de 6 meses? Y digan, sí, no, pues, con las probabilidades que tenemos, esto es lo que va a suceder en un año, en 2. ¿Sí? Pregunta, sí. También se podría sacar una regla de tres así, 400 multiplicarlo por la probabilidad de que se gradúe y dividiéndolo por Eso que dices, asumo que dices regla de 3 por el razonamiento, no es una regla de 3, pero sí. ¿Qué otra cosa podrías decir aquí? Pues mira, son 960 los que tenía al inicio, le resto los 400 y ya quedan los 500. Esa era la otra forma de calcular, ¿sí? Sin tener que hacer la multiplicación, porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo lo hagan? O sea, ¿qué procedimiento sigan? Ahí ustedes lo deciden, nada más asegúrense de que lo estén haciendo de una manera correcta. ¿Por qué no se multiplicó por puntos 75? Porque eso es cuando ya estás en el segundo año, ¿sí? Y entonces los 960 que nosotros obtuvimos son al inicio del proceso. Si tú tomas el punto 75, no sabemos de esos 960 cuántos pasaron al segundo año. Entonces, el segundo estado no me interesa en este momento, porque yo quiero saber los estados terminales desde el inicio. ¿Okay? Muy bien.
Ahí no nada más el quinto, por la quinta, ¿cuántos será el segundo año?